Hoy día el texto que tenemos es en 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer 11 versículos del 23 al 33. Y el título es Independencia Independiente. Y leámoslo de corrido todo, del 23 al 33. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Subraye esa parte, por favor. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Porque este es el punto mayor del día de hoy. De todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que se les ponga delante coman, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien les dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria del Señor. No sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Veamos y comparemos. Y comencemos con el verso que nos dio el hermano pastor el día de hoy, en 1 de Pedro, capítulo 2, y verso 16. ¿Ya? Y dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y esa es nuestra libertad. Entonces, nos vamos a basar en eso aquí en 1 Corintios capítulo 10. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión sin interferencia del gobierno. En los Estados Unidos las personas, tomaban en serio sus derechos hasta hace una generación. Y no los rendíamos fácilmente. No quiero hablar de la generación siguiente, pero debo. Y cómo tratan a los derechos y tratan de poner en jaque a las instituciones privadas, ¿ya? Obligando a los empleadores a cerrar y dejar de emplear en respuesta a sus demandas. A muchas demandas causan que los negocios se cierren y que no hay empleos. Eso no es defender sus derechos, sino abusar de ellos. Pero bien, ese no es el tema de hoy. Pero, como decía, de que tomaban ese derecho en serio, ahora yo veo de que la generación nueva lo abusa. Muy bien. Poco después de haber adoptado la Constitución
en 1789, James Madison y el Congreso reconocieron la necesidad de enmendar, escribiendo la Carta o Declaración de los Derechos. Se llama Bill of Rights, enumerando 10 de ellos, ratificándola en 1791. Hoy día hay organizaciones que se dedican a defender los derechos civiles de la población. Existen, porque vamos al otro lado de la moneda ahora, porque aunque los derechos están garantizados por la Constitución, eso no impide a las personas, a las instituciones, a las empresas y hasta agencias del gobierno a violar los derechos de cualquier persona en el país. Está fea la cosa. Por eso el pastor dijo, solo hay libertad en Cristo, solo en Él. Entonces, con esa inclinación que existe de negarle sus derechos a un semejante, ¿qué del creyente que limita el uso de sus derechos porque está motivado por un principio mayor? ¿Y cuál es ese principio mayor? El ceder su derecho por el bien de otro. ¿Y saben dónde empieza eso? En la casa, en las peleas entre marido y mujer. El primero que cede es el que gana. Porque todas las peleas son de quién está en lo correcto. ¿Cuál de los dos? El primero que se calla, ese es. ¿Ya? Pero no lo hace. Aplíquenlo. ¿Ya? El ceder su derecho por el bien de otro. El ceder su derecho por el bien de la familia. Antes de la Constitución, el Evangelio estableció derechos inviolables que se derivan de la libertad que tenemos en Cristo. Gálatas 5. Un derecho que tenemos es el de no ser cautivos de las convicciones o preferencias de otros. El amor que tenemos en Cristo a menudo nos mueve a poner nuestros derechos y libertades a un lado. Al hacer eso, animamos a otros y honramos a nuestro Señor Jesucristo. Al ceder nuestro derecho, en lugar de estar diciendo, no sabes con el hijo de quién te has metido, yo soy un hijo de Dios, ¿ya? Ceda. Es que así soy. Yo he escuchado eso. Entonces, ahora bien, Pablo escribió esta carta, 1 Corintios, durante su tercer viaje misionero y mientras ministraba en Éfeso. Pero, ¿por qué? Fue basada en el reporte que había recibido de lo que estaba pasando en la iglesia en Corintio. Y lo escribió con el fin de neutralizar los desacuerdos en la vida de la iglesia. Ahora, en el capítulo 10, que es el que estamos leyendo, tiene que ver con comer carne de animales sacrificados en los altares de los dioses paganos. Y es que no era nomás no comer, sino era el desdén. Oh, yo no como eso. Eso era, el desdén. Y esto era un motivo de fricciones en la iglesia. Más adelante vamos a hablar de ejemplos actualizados a nuestra vida de hoy, de este siglo, que reflejan el sentir del Señor con nosotros y cuando el Espíritu Santo nos guiará a ceder nuestros derechos. En otras palabras, basándome en la última vez que me tocó compartir, esté atento, tenga esa relación cultivada con el Espíritu Santo. Al tener eso, Él le va a guiar y usted lo va a reconocer, porque de otra forma Él le va a guiar y usted no lo va a reconocer y va a atropellar.
¿Ya? Entonces la idea central de hoy es: su cuidado por los demás debe motivarle a proteger sus derechos. Veamos los primeros dos versos, 23 y 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Aquí en el capítulo 10, Pablo habla en contra de una actitud altiva con respecto a la idolatría. O sea, es simplemente otra religión. Nosotros no lo hacemos, pero ahí hay un derecho. ¿Ok? Pero no lo vamos a tratar con desdén. Lo que ocurre hoy mismo con muchos cristianos que tratan al católico con un desdén. ¿Ya? Y eso no debe ser. Pablo nota que Israel fue bautizada en la nube y en el mar. Eso fue, si se va un poquito más atrás, el verso 2 del mismo capítulo 10. Entonces dijo esto para recordarles que aunque unos fueron castigados por sus pecados, todos tenían la nube y el mar, o sea, una salvación común. El punto era que ninguna persona estaba exenta. En ningún momento somos liberados del pecado para vivir libres de toda autoridad. Ese no es el punto. Nosotros somos libres del pecado. ¿Para qué? Para ser siervos de Cristo. Amén. Somos libres, somos esclavos. ¿Ya? Ese es el punto. Somos libres del pecado. Ahora, usted le va a decir eso a alguien que no ha entendido, que no ha escuchado antes la palabra. No le va a decir que usted es libre del pecado. Porque sí somos libres del efecto del pecado. Él va a pensar, oh, este arrogante dice que nunca peca. Y eso no es correcto. ¿Ya? Entonces hay que saber cuándo usar el derecho. Y ese es el punto aquí. ¿Cuándo va a usar ese derecho? Muy bien. Ahora, siendo así, el creyente es miembro del cuerpo de los redimidos. Por lo tanto, el libertinaje tiene que ceder para vivir una vida responsable como miembros de la iglesia. Pablo amonesta ahí: todo me es lícito, no todo conviene. El que lee las epístolas del apóstol Pablo nunca puede llegar a la conclusión de que Pablo está incluyendo libertad de pecar aquí. Hay quienes sí lo creen así, y confieso, yo fui uno de ellos, y yo creía así. ¿Ya? Pero si uno lee las epístolas, puede ver que Pablo en ninguna manera está diciendo: puedo hacer cualquier cosa, aún pecar, y me es lícito. Entonces, hay quienes aseguran que las palabras de Pablo son un llamado a ser emancipados totalmente de la ley, al estar cubiertos por la gracia de Cristo. Pero al ver en Romanos 6:1, ya pregunta Pablo: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? E inmediatamente responde: en ninguna manera. Haría bien leer los 23 versículos, todo el capítulo de Romanos 6, por favor, anótelo. Por lo tanto, Pablo está hablando de las libertades y privilegios que tenemos por ser hijos de Dios.
El contexto de este pasaje tiene que ver con la libertad de comer cualquier cosa sin tener que adherirse a los escrúpulos del judaísmo. Ese es el tema ahorita. Los cristianos seguimos teniendo ciertas libertades, pero no significa que practicarlas sea siempre lo correcto. Hoy en día, la libertad de ver pasar una procesión católica en Semana Santa y gritar los versos en la Biblia que hablan acerca de la destrucción de los ídolos y la idolatría. ¿Tengo ese derecho? Sí. ¿Es conveniente ejercerlo? No. ¿Ya? En vez de que la gente se vuelva en contra de sus ídolos, solo me van a hacer verme odioso y nadie va a querer saber el tesoro que yo tengo cuando traigo el Evangelio. Entonces, no uso ese derecho. No conviene. ¿Ya? Pablo continúa. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Él reconoce que nuestras libertades lícitas pueden servir para destruir la hermandad. Y este peligro lo mueve a restringir sus derechos en Cristo. Pablo desea edificar el cuerpo, la iglesia. Esto no significa que unos creyentes tienen que ceder a las opiniones de otros todo el tiempo. ¿Por qué? Cuando Pablo habla de la necesidad de edificar el cuerpo, espera que todos puedan crecer en la doctrina. Entonces va a haber un momento en que va a poder ejercer esa libertad, pero es cuando este cristiano haya madurado algo. Ya, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Verso 24. Habiendo descrito su primera filosofía del ministerio, Pablo la declara como un principio sempiterno de la fe en Cristo. No podemos ignorar del ejemplo de Cristo, quien disfrutando todos los privilegios en gloria, se desvistió de todo esto, no de su divinidad intrínseca, para asumir la humanidad. Filipenses 2, 5 al 10. Filipenses 2, 5 al 10. Pero, se va un poquito más atrás. En el verso 3 de Filipenses 2, el apóstol nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Okay? Igualmente, al ponerlo de esta forma, el apóstol no está elevando su espiritualidad ya sobre todos los demás. Al contrario, acierta la posibilidad de que todo miembro puede mostrar al buscar el bien del otro con el fin de incrementar el crecimiento de la unidad en Cristo. Nuestra libertad en Cristo puede ser inconveniente a la iglesia. Verso 23, volvemos ahí. Todos podemos realizar acciones que luego nos harán lamentar las consecuencias. Cuando Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, está pensando en el daño que alguien puede sufrir por hacer lo que le place. El cristiano debe reconocer que ya no vive solo para sí. El cristiano vive para el Señor y para el cuerpo de la iglesia. ¿Ya? Les daré un ejemplo de algo en lo cual tenemos libertad,
Pero el ejercer nuestra libertad delante de ciertas personas puede dañar la percepción que un creyente nuevo o aún un no creyente pueda tener de la iglesia y no volver más. Sabemos que hay personas, este es el ejemplo, sabemos que hay personas que se clasifican como premilenios, aquellos que piensan que el rapto de la iglesia ocurrirá antes del reino milenario de Cristo. También hay aquellos que creen que el rapto ocurrirá durante ese reino milenario. Y aún otros que son postmilenios que piensan que esto va a ocurrir después del reino milenario. Ahora bien, si al final ocurre de tal forma o de otra y no es como uno creyó, ¿va a perder su salvación uno? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Como lo dijo el pastor hace unas semanas, no tenemos suficiente información para declarar algo así y ponerlo martillo y piedra. ¿Ya? No podemos. Entonces, ¿a qué me estoy yendo con el ejemplo? De que yo he visto dos personas gritándose a voz en cuello con la vena carótida brotada, ¿ya? Y todavía se llaman, no, hermano. Pero están gritándose acerca de sus diferencias por este puntito, ¿ya? Delante de nuevos creyentes o delante de no creyentes. ¿Es esta una iglesia a la que yo me quiero unir? No, yo me voy aquí a venir con guantes de boxeo, ¿ya? Entonces es algo inconveniente a la iglesia el ejercer las libertades. Nuestra libertad en Cristo puede entorpecer la edificación de la iglesia. En el verso 23, en su parte B, Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo edifica. Reconociendo que el creyente es una obra espiritual con su propio nivel de madurez e infancia espiritual. El cristiano espiritual debe refrenar sus privilegios, no porque usarlos sea pecado, no. Nadie está diciendo que el usar esos privilegios sea pecado, no. Sino para no entorpecer la obra de Cristo en los creyentes y los no creyentes. Para esto, uno no puede tomar la libertad frente a un no creyente y después decir, bueno, si se enojó, no le hace, total no era un hermano, que se vaya. Pero eso no es edificar a la iglesia, ¿ya? Esa actitud entorpece el avance del evangelio. Fue aquí, en esta iglesia, Betel, que yo aprendí del amor, de no echármela encima al católico con el asunto de la adoración a María. Aquí fue donde lo aprendí. Háblenle de otras cosas y después, cuando llegue, ahí hay tiempo para que le hables. ¿Ya? Pero fue aquí que yo aprendí eso. Porque Roxana es testigo de que yo me les tiraba encima a la gente. Y mucho he tenido que lamentar. ¿Ok? En la vida aprendemos que de que hay cosas lícitas que nos gustan. Pablo aprendió que a veces lo que parece herirnos es de mucho beneficio y declara en Colosenses 1:24:
ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Los versículos siguientes, del 25 al 30, nos advierten contra el peligro de ofender a otros innecesariamente. Entonces leamos 1 Corintios 10, capítulos 25 al 30. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo le invitare y quiere ir, de todo lo que se le ponga delante, coma, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien le dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia dijo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Enseguida, Pablo enfoca un problema específico: las diferentes opiniones sobre lo que un cristiano puede o no debe comer, sabiendo que la iglesia en Corinto incluía a gentiles y judíos. Es probable que unos invitaran a otros a comer a su casa, olvidando los asuntos de la dieta. Adicionalmente, siendo que el Evangelio de Cristo continuaba alcanzando a la población en general, es probable que los creyentes convivieran con los no creyentes. Eso es muy probable. En tales casos, la instrucción de Pablo es de sentido común. De todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo lo invita y quiere ir, de todo lo que se le ponga delante, coma sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, este no creyente, él se convirtió, pero en realidad no le prestó atención a que él simplemente siguió yendo porque era su carnicería favorita. Y entonces traía la carne, ya sea si hubiese sido dedicada a otros dioses, a ídolos o no. Entonces aquí le está dando la instrucción de que coma. Ahora, si alguien le dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coma, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. ¿Ok? En realidad no lo coma. En tal caso, la acción del creyente puede cambiar para no ofender al que lo declaró eso. ¿Ya? Para no ofenderlo. Mientras el mismo evangelio es ofensivo para muchos, la manera en que el cristiano practica su fe puede ser innecesariamente ofensiva para las personas que deseamos alcanzar. Y eso no queremos. Si los vamos a alcanzar, los vamos a alcanzar.
No le digo que mienta, simplemente refrene sus derechos. En tales casos lo mejor es restringir nuestros privilegios por causa de la conciencia de la persona que ha registrado su oposición a comer comida que es inmunda en su opinión. Porque ese es el asunto. Para ellos esa comida es inmunda. Cuando Pablo repite entonces, porque del Señor es la tierra y su plenitud, verso 28, ve, está estableciendo la soberanía de Dios sobre este asunto, ¿ya? Siendo que Dios es sobre todo alimento, el creyente maduro tiene el derecho de comer o de no comer si un principio mayor existe en este momento, y para Pablo lo había, entonces refrénese. Enseguida continúa. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Puesto que, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Pablo reconoce que todos somos el guarda de nuestros semejantes. Esto va tan lejos y tan atrás como a Génesis 4, verso 9. Somos el guarda de nuestros semejantes. Muy bien. Por lo tanto, algo sumamente bueno como la libertad que se tiene en Cristo puede resultar en la condenación. No la condenación en el sentido eterno, sino simplemente de que algo se caiga y entonces haya un retraso, ¿ya?, en la edificación. El creyente ejerce su libertad sin violar su conciencia. El cristiano tiene libertad para complacerse de una manera sana sin violar su conciencia. Tales detalles no afectan la conciencia del creyente. El creyente refrena su libertad para evitar la crisis con los otros. ¿Ya? Entonces, en esas ocasiones tenemos que refrenar nuestra libertad. Y esto no es, como dije antes, una condición permanente. Va a llegar el momento que están parejos y se va a dar cuenta y el otro va a aprender. Un ejemplo de esto vemos en Hechos 15. Me gusta mucho este ejemplo. En Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, es determinado por los ancianos y sellado por el mandamás de la iglesia de Jerusalén, el mismo Santiago, hermano del Señor, donde en el verso 20 del capítulo 15 dice: sino que se les escriba que se aparten de la contaminación, de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. El motivo del concilio era de que si es que los gentiles que se convertían tenían o no tenían que ser circuncisos. Entonces aquí da la respuesta Santiago. Pero vamos a ver qué pasa. En Hechos 16, el siguiente capítulo, ya dice, en el verso 3, quiso Pablo que está hablando de Timoteo, fuese con él al viaje, y tomándolo, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Oye, Pablito, ¿no leíste el capítulo 15? Lo que dijo Santiago. No se trata de eso. Se trata de no ejercer el derecho. O sea, lo circuncidó porque eso iba a retrasar las cosas si es que sabían que no era circunciso. Iba a retrasar con el crecimiento de los judíos
que se convertían. Porque iban a estar centrados en que no es circunciso. Ah, ¿verdad? ¿No es circunciso? No, no es circunciso. No, yo lo conozco desde chiquitito. No es circunciso. ¿Ya? Y ese iba a ser el tema, sin avanzar. Entonces, para evitar todo eso, Pablo agarra a mí, Timoteo, y los circuncisa. ¿Ok? Entonces, se trata de que aunque Timoteo tenía el derecho a no ser circuncidado, lo hizo por amor a los judíos nuevos conversos, para no ser un tropiezo para ellos. El creyente reconoce el valor mayor del lastimado sobre la expresión de su libertad. Por encima. ¿Ya? Al preguntar por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro, no considera a Dios injusto. Admite que su libertad puede ser juzgada, no para la condenación eterna, ¿ya? Cuando afecta a la conciencia de un creyente débil. Romanos capítulo 14, léalo, versos 7 al 15. Pablo reconoce que el creyente fiel siempre corre un riesgo de ejercer su libertad en Cristo. Hay que evitar lastimar a un creyente débil en su fe. ¿Pueden nombrar algunas libertades del creyente bajo la soberanía del Señor? Por ejemplo, el decir que uno es libre del pecado y libre de la ley. Nuevamente, a alguien que recién está escuchando del Señor, esto puede sonar, y a mí me sonaba como arrogancia. A mí me hablaron antes del que me sentó y me habló y todo, y cuando me entregué al Señor, por lo menos unas 6 o 7 personas. Pero el momento en que decían que eran libres del pecado, yo cerraba mis orejas. Ya no la escuchaba. Ok, vamos a continuar esta conversación después. Como en Hechos 17, en Atenas, ya los filósofos le dijeron a Pablo, te vamos a escuchar después de esto. Y ese era yo. ¿Pero por qué? Me sonaba como muy arrogante el que me digan que son libres del pecado. Pero es que yo no sabía. No me habían explicado cómo actuaba la gracia primero. Eso no me lo explicaron. Y que somos libres del efecto del pecado. ¿Cuál es el efecto del pecado? Muerte. Muerte eterna. Y somos libres del efecto del pecado. Pero que aún vamos a pecar mientras estemos en esta carne. ¿Ya? Lo siguiente, los últimos 2 versículos de nuestro estudio nos muestran que nuestra vida y nuestros derechos deben testificar de Cristo Jesús para la salvación de los perdidos. 1 Corintios capítulo 10, versos 31, 32 y 33. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ¿ya? Ni a la gloria, a la iglesia de Dios. Como también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El creyente maduro sabe lo importante de glorificar a Dios, como las bendiciones del Nuevo Testamento revelan y nos enseñan. El propósito de todo lo que el cristiano hace es rendir honra y gloria al Señor.
nada queda excluido para glorificar a Dios. El creyente maduro no sirve de tropiezo. Verso 32. En otro lado, Jesús advierte: ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahí sí está hablando de la salvación eterna. Mateo 18:7. Se refiere a algo que elimina cualquier oportunidad para el inconverso de ser salvo. O sea, si yo digo algo que es tan feo que va a eliminar toda posibilidad de que Juan y Martín se conviertan, entonces ay de mí, y ese es un ay de mí eterno. Pero si es algo que no va a causar eso, entonces va a ser algo menor. Muy bien. Dios sabe cuándo. ¿Ya? Dios sabe cuándo. Y yo me incluyo en ese grupo del ay de mí, porque mis primeros años cristianos fue una vida bastante desordenada, ¿ya? Y mucha pasión, demasiada, ¿ya? El creyente maduro procura la salvación de otros. Una de las maneras en que podemos evitar ser piedra de tropiezo es siendo intencionales en ministrar a toda persona que Dios ponga ante nosotros. En un sermón pasado hablamos de ser intencionales en todo, o sea, de que tenemos eso ya preparado. El estilo de vida de Pablo, ese es un ejemplo, y Dios nos da la vida para tomar en serio ese desafío, ¿ya? Como cristianos necesitamos echar mano de la gran obsesión de Cristo. Tome en serio las prioridades de Dios como emisario del Evangelio a su familia, a su comunidad y al mundo entero. Debe poner a un lado sus derechos para testificar de Cristo. Póngalos en práctica, pero sea consciente de quienes le rodean. ¿Recuerda que dijo en una epístola el apóstol Juan? ¿Ya? De que debemos probar los espíritus. Debemos ver, ok, ¿me está hablando el Señor? Él es el que me está diciendo que me refrene. ¿Ya? Debemos probar todo eso. Ok. Les voy a dar un ejemplo. y esto yo lo digo en serio, de que iba en contra de lo que muchos expresamos hace minutos aquí. Y yo no critico, porque veo de que otros han tenido otras experiencias. Entonces, yo sentí y pregunté: Señor, son como 15 o 20 pastillas que me tomo al día. ¿Ya? Esto es tu voluntad. Y yo sentí el Espíritu que me dijo: agradece que te he puesto esos cuidados médicos, tómese su pastilla. Y lo hice. Ok, con gratitud. Pero, o sea, hay que probar los espíritus, hay que ver, hay que escuchar. Entonces, pídale a Dios que demuestre cómo puede ser más responsable en la práctica de sus derechos cristianos, teniendo en cuenta a los que les rodean. Haga discípulos. Ese enlace de YouTube, ¿cuántas personas conoce usted que no son cristianos? ¿Les ha mandado ese enlace? Especialmente si es el enlace
del banco de todas las prédicas. ¿Y sabe qué? Ahorita tengo 2 personas que están escuchando eso. ¿Ya? 2 personas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Solo a Él. Entonces, haga discípulos. Identifique personas que tengan la conciencia débil o que hayan sido lastimadas en la iglesia. Y ayúdenles a crecer espiritualmente. Hay mucha gente que ha sido lastimada en otras iglesias. ¿Ya? Romanos 14, 7 y 8 dice: recordándonos que estamos entrelazados como el cuerpo de Cristo y vivimos en comunidad. Por lo tanto, no podemos pensar solo en nuestros propios intereses. ¿Ya? No podemos. Eso no podemos hacerlo. No obstante, si esto solo fuera un esfuerzo entre nosotros, en corto tiempo se volvería una oportunidad, ¿ya?, para lanzar recriminaciones, si es que estuviéramos ejerciendo siempre nuestros derechos. Por eso Pablo agrega: pues si vivimos, para el Señor vivimos; si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Así es. Recordándonos que solo Dios, por su Espíritu Santo, puede superentender este delicado ministerio en la vida de la iglesia. Pastor.